Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. En esta mañana queremos presentarles o contarles la historia de cómo Dios hizo para que nosotros anunciáramos o predicáramos el Evangelio. Pero antes de hacer eso, queremos dirigirnos al Señor en oración. Así que vamos a orar y pedirle la dirección del Señor, porque Jesús dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así que vamos a buscar la guía, el respaldo y la dirección del Señor. Señor, acá estamos ante tu presencia nuevamente en este día, en esta mañana y en esta oportunidad una vez más. Queremos testificar de tu poder, del poder que ha transformado nuestras vidas y que está obrando en todos aquellos que han creído en tu palabra. Señor, queremos presentar la historia, el testimonio de cómo tú hiciste para llegar a nuestras vidas, para convencernos de que necesitamos creer en tu palabra, creer en ti y seguirte a ti. Acá estamos, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú le hables en esta mañana a todos aquellos que estén en contacto y recibiendo la señal de estas redes. Padre, pido tu bendición para ellos, pido que tú les hables en esta mañana. Pido, Padre, en el nombre de Jesús y por esa sangre que derramaste en la cruz por cada uno de nosotros, que tu Espíritu entre en la mente y en el corazón de cada uno y que le des el entendimiento que necesitan para vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer un versículo que se encuentra en San Lucas, o sea, un par de versículos. En San Lucas, capítulo 24. El Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos 45 y 46. Dice, Jesús entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Acá hay un detalle importante a todos los que están captando la señal. Si Jesús no te abre el entendimiento, va a ser difícil comprender las Escrituras. Por eso es necesario aceptar a Jesús como Salvador. A partir de ese momento, recién la persona empieza a entender, empieza a comprender las Escrituras. Mientras usted no acepte a Jesucristo, usted va a hacer toda clase de conclusiones humanas y con frecuencia erradas. Pero cuando a Jesús le abre el entendimiento, se le hace claro todo. Por eso dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Es en el nombre de Jesús el asunto. El arrepentimiento es la señal. Bien, lo prometido es deuda. Dijimos que vamos a contar la historia de cómo el Señor trató con nuestras vidas para que nosotros estemos hoy anunciando su palabra. Esto comenzó con esta señora que está aquí a mi lado, que es mi esposa, se llama Irma Melgarejo. Nació el 12 de mayo de 1949 en una localidad llamada Zapucay, Paraguay, una zona conocida como Arroyo Porá, y tengo entendido que pertenece al departamento, algo así, de Paraguarí. Ella tenía 11 meses de edad, 11 meses, cuando sus padres la trasladaron a la ciudad de Buenos Aires en el año 1950. Y allí comenzó a crecer, a desarrollarse, comenzó a estudiar como toda niña, comenzó a ir a la escuela y pasados
17 años, de repente una tarde ella estaba preparando sus útiles para ir a la escuela, estaba haciendo la secundaria cuando eso, y preparando todo su equipo para al día siguiente levantarse e ir a la escuela, como era necesario. Pero el día 26 de octubre de 1967, esta mujer que ustedes ven acá se levanta completamente desequilibrada mental. Para la Biblia, la Escritura dice que ella estaba poseída, y le vamos a explicar por qué. Clínicamente se diagnosticó desequilibrio mental. Y cuando te acostaste, Irma, aquella noche, ¿qué pasó aquella noche? Y bueno, les saludo a todos a través de este medio, deseando lo mejor de la bendición de nuestro Dios. Y este Dios que tuvo misericordia de mí, desde esa noche que yo tuve como una gran pesadilla, me levanté desquiciada mentalmente, soñé aparentemente, o fue una opresión diabólica, y perdí el juicio, perdí los 5 sentidos. No era yo, era otra persona. Yo me transformaba, hablaba como hombre, hablaba plenamente el guaraní, que yo nunca jamás no aprendí el guaraní hasta hoy, pero era algo que, no sé, si espíritus inmundos o espíritus del infierno se apoderaron de mis facultades, y yo hablaba como si fuera mi tío que murió en la guerra, que estuvo con mi papá en ese entonces, y yo no lo llamaba a mi papá, sino que le llamaba Inocencio, como es su nombre, era su nombre. Y yo era el hermano de él, era Julio, es la voz de Julio, me decía mi papá, y él no podía soportar eso. Y hablaba en guaraní, visionaba todo lo que pasó en la guerra, acá en el Chaco, en Puerto Casado, en Piribibú, y en todas las zonas donde ellos estuvieron en guerra. Entre Paraguay y Bolivia. Entre Paraguay y Bolivia, yo visionaba y le explicaba qué hacían ellos cuando estaban en guerra, y todo eso no sé cómo era, no le puedo explicar, hasta el día de hoy no sé. Pero sí que mi papá se emocionaba y se asustaba y no quería estar más al lado mío porque le representaba a su hermano que murió en la guerra. Y entonces por eso yo digo, es algo increíble, pero a mí no me lo contaron, yo lo viví. Por eso que ahora quiero contar, y tengo el privilegio y también la responsabilidad ante nuestro Dios de contar las maravillas que Dios hizo conmigo. A través de días que no comía, 18 días sin comer, sin tomar agua, balbuceaba cuando ya me debilitaba, o cuando esos espíritus inmundos se iban de mí, yo quedaba como una piltrafa humana ahí tirada, ni poder moverme de la cama. Pero cuando venía el poder, ese poder maligno de destrucción que estaba en mí, yo quería correr de casa, o escuchaba voces que me llamaban por mi nombre, y si era en la noche mejor, en la oscuridad tenían que estar. Y si alguien me decía, o si yo escuchaba la voz que tenía que matar a alguien, quería hacerlo, y me podía mover y accionar. Quería matar a mi cuñada, por ejemplo, que si ella está acá le pudiera decir qué es lo que le hice, o casi la ahorqué, y le iba a matar, porque yo escuchaba una voz: Irma, matala a ella, matala a aquella. Y yo accionaba y obedecía a esa voz. Pero de ese tormento yo me daba cuenta que no era normal, que no estaba bien que lo que estaba haciendo. Mi madre lloraba, mis hermanos, yo los asustaba, pero no me podían transformar, no me podían calmar. Mi mamá rezaba, mi mamá era rezadora de novena acá en Paraguarí, en Zapucay, de donde somos. Ella amaba a Dios, ella nos crió a nosotros en el temor de Dios, y nos mandó a estudiar el catecismo. A mí al menos me bautizaron en la iglesia católica para ser una hija de Dios, una creyente, pero tenía la primera comunión hecha, la segunda, la tercera, la confirmación, y nada de eso sirvió, nada me pudo amparar de esos demonios, de esa enfermedad, que según los médicos era desequilibrio mental. El doctor que me venía a ver a casa, día y noche estaba poniéndome suero porque no me alimentaba. Me traían el alimento y yo veía ahí gusanos, víboras, bichos. Entonces yo decía, ustedes me quieren matar. Y tiraba el plato con comida y todo. Y no podía tomar. Me traían agua y ahí yo visionaba que había bichos, insectos, y no podía tomar porque a mí me estaban envenenando. No me podía alimentar.
Entonces no quería comer. Así pasé 18 días con su noche. Entonces el doctor dijo, bueno, hay que ponerle calmantes porque cada vez está empeorando sus nervios, ella está fuera de su quicio normal, y entonces eso es un despasaje que en la ciencia, señora, le dijeron a mi madre, no hay solución, no hay medicina, vamos a tener que calmarla, mientras tanto yo consiga 1, 2 o 3 firmas de colegas, un psicólogo, un psiquiatra y más mi firma de médico, clínico médico, entonces vamos a internarla en el manicomio, porque ellos vienen con ambulancia, vienen con el chaleco de fuerza, y usted no va a sufrir más, señora, porque usted tiene hijos más pequeños, tiene una gran familia, éramos 7 hermanos, y entonces no podía, mi papá, mi mamá no podía seguir con este drama. Entonces iba a ser muy difícil y muy pesado y muy caro, pero no había solución tampoco. Así que mi madre le dijo al doctor, bueno, está bien, doctor, haga lo que tenga que hacer, póngale suero, porque ya que no come, se está deshidratando. En fin, me pusieron calmantes, sedantes y alimentos en suero. Y aún así, no calmaba. Yo visionaba, yo adivinaba, pasaban las noches y los días, los vecinos se venían a casa a orar, a rezar, porque mi mamá era, como le dije, rezadora de novena, y ella creía en Dios. Pero en su alma estaba entristecida, atribulada, triste, y decía, ¿por qué me pasa esto? Si creo en Dios, ¿por qué mi hija ahora, justamente que ella quiere estudiar, quiere ayudarme, quiere trabajar, es la mayor de las chicas? ¿Por qué? Ella se encontraba en un dilema y en una incógnita terrible. Entonces decía al doctor, póngale algo, doctor, pero yo voy a buscar a alguien que me diga por qué mi hija está así, y después sí, yo le voy a entregar y haga lo que tenga que hacer. Bueno, señora, dijo el doctor, ¿pero dónde va a ir? Y entonces mi madre le dice, bueno, voy a ir a alguien que me diga por qué está y que me dé una orientación, un consuelo o algo, una esperanza. Tiene que haber alguien que me ayude, aparte de usted de la medicina. Bueno, está bien, señor, pero no vaya. En ese entonces allá en Argentina era muy prohibido terminantemente y penado por la ley ir a un curandero o ir a un tarotista o un adivino. Era totalmente prohibido. Entonces por eso el doctor le dijo, mire señor, que si va a un agorero, a un brujo, a un gurú, eso está mal, eso está penado por la ley, entonces no vaya a esos lugares. Sí, no, está bien, doctor, ya está, yo sé eso. Bueno, ella, a pesar de que nosotros éramos católicos, a pesar de que teníamos los catecismos estudiados de memoria, bautizados, éramos miembros de la familia, de Sagrada Familia en ese entonces, y de tanto en tanto venían lo de la visita que traían a la imagen a casa para que nos visite, nos reguarde del mal, ofrendábamos, y con todo eso igual me enfermé y nadie, ninguno de la religión no me pudo ayudar, ni le pudo dar un consuelo, una esperanza a mi mamá. Entonces ella llamó también al cura, al sacerdote que me había bautizado, y vino el cura hasta la puerta. Eso no me acuerdo muy bien, pero mis hermanas, que son testigos del mal que yo estaba padeciendo, me cuentan hoy que llegó hasta la puerta el sacerdote, y cuando me vio a mí, yo lo asusté, lo espanté. Lo y atropellaste. entonces lo atropellé y le dije que no tenía nada que hacer conmigo. Y entonces, no, señora, yo no puedo hacer nada por su hija, ella está loca. Vaya a los doctores, vaya al manicomio, vaya a los especialistas de mentalidad. Y vaya a casa, hija, y se busque agua bendita así para bendecir su hogar. Eso es todo lo que hizo. Mi mamá fue, trajo agua bendita. Nada pudo consolarme ni esperanzarme. Así que de ahí, de esa forma, yo estuve día y noche. Y era tormento tras tormento, de día y de tarde y de noche. Y no podía comer, no había forma de alimentarme. Pero en eso buscaba mi mamá, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos, buscaban a alguien que pudiera venir a ayudarme, a buscar a Dios o hacer algo, que alguien rezara o orara por mí. No encontrábamos a nadie. Adivinaba yo y le decía así, ¿qué están haciendo? ¿Por qué llevan mi documento? Ellos hablaban despacito y lejos de mi habitación, ellos programaban ir a buscar un curandero o ir a buscar que alguien me haga oraciones a través de un curandero o un hechicero, espiritista, lo que sea, medium. Pero yo adivinaba, a mí nadie me contaba lo que ellos hacían, pero yo adivinaba, le decía, yo veía a alguien que sacaba mi cédula y le querían entregar a alguien, a otras personas. Entonces yo la llamaba a mi madre y le decía, mami, ¿dónde van a llevar mi cédula? No lleven mi cédula, mi foto, mi firma, nada, mis números de documento.
tráigame mi cédula acá, no vayan ahí, porque ustedes van a ir donde Dios no quiere. Entonces yo le decía, no sé cómo es eso, pero era una inspiración, una ansiedad que yo quería sanarme. Y le decía en un momento de lucidez, le decía, cuando yo reciba a Cristo en mi corazón, Cristo me va a salvar, me va a sanar. Y van a ver, el poder del diablo es malo, pero el poder de Dios es bueno. Y busquen a Dios, le decía. Y entonces mi mamá me decía, pero si estamos rezando, estamos buscando a Dios y estamos rezando el rosario, llaman los vecinos, venían los vecinos a verme, me venían y me veían y se asustaban, porque yo los asustaba, los amedrentaba, pero ellos igual venían a ayudarme, a querer ayudarme. Pero ya les digo, hacían un altar, mi madre tenía un altar en casa y ahí todos se inclinaban y oraban, rezaban a su forma y a su manera. Pero cuando yo estaba ahí en ese momento de rezo, a mí el corazón parecía que me iba a explotar. Entonces la llamaba a mi madre y le decía, por favor, paren eso, a mí no me agrada, al Señor no le agrada y a mí me parece que me va a estallar el corazón. No hagan eso, a Dios no le agrada. Busquen a Dios, al Dios creador del cielo y de la tierra. Ese Dios es el que Dios me va a salvar. Entonces, para que no me enfurezca y haga un desastre ahí entre la gente, entonces ella pidió a los que estaban ahí a rezar que íbamos a interrumpir. Entonces ella levantó el altar, de ese momento nunca más se inclinó a esas imágenes. Pero se fueron los vecinos tristes, desalentados, desanimados, pero no quedó ahí la cosa. Mi madre por las noches salía, abría la puerta, salía acá mirando al cielo y decía, ¿quién es el que hizo el cielo? ¿Quién es el que hizo la tierra? ¿Quién es el que hizo la luna, las estrellas que están allí y no se caen? Ese Dios, si es que Dios es, quiero que venga, me ayude a mi hija antes que me la internen en el manicomio. Y si es Satanás, bueno, que venga y que me diga qué es lo que tengo que hacer y por qué está mi hija así. Pero yo no voy porque el doctor le había dicho, señora, la mentalizó ya, su hija no tiene solución, su hija no va a sanar, va a mejorarse, no sé cuánto tiempo, le van a hacer electroshock, le van a poner calmante, y si su corazón resiste, van a tratar de calmar el nervio central, para que no sea una loca agresiva. Pero si su corazón no resiste, puede ser que ahí nomás deje de existir. Pero están las posibilidades que se mejore y que tenga que tener usted paciencia y a lo mejor va a quedar como una inválida, como una persona minusválida y va a tener que tener paciencia, señora. Pero mejoría, más que eso, la ciencia, hasta el día de entonces, que eso pasó en el año 1967, finales del 67, para empezar el 68, y no había mejoría, no había esperanza de vida. Entonces mi mamá desesperadamente le dijo, bueno doctor, está bien, pero permítame 3 días, aunque sea. Sí señora, me necesito esos días para recibir la firma de mis colegas. Y entonces venimos con la ambulancia, con chaleco de fuerza, todo el equipo, y la llevamos a Irma. Entonces mi mamá quedó más preocupada y más triste todavía. Y ella sabe lo que pensó en ese momento. Dice que ella dijo, en su mente, en ese momento no les comentó a nadie, pero después ella, cuando ya el Señor hizo un proceso a mí, ella confesó, si mi hija tiene que ser internada viva en un cajón, en una jaula, yo voy a matar a mi esposo, voy a matar a mis demás hijos, voy a matarme por último yo, voy a liquidar mi familia y voy a dejar una nota antes. Dios, o sea, la iglesia es mentirosa, la religión no hay poder y Dios no existe. Y ella iba a dejar su firma. Cobardemente se quería quitar la vida y quería matar a toda la familia porque no había esperanza para su hija. Entonces ese era el motivo de que ella estuvo tan mal y desafió a Dios y a Satanás también. Pero el Señor hizo misericordiamente su obra. En esos días no apareció el colega del doctor, no apareció el psiquiatra, psicólogo, no apareció más. Y me dejaron de poner los sedantes porque por pedido de mi madre no me quería ver así tirada en la cama como muerta. Entonces le pidió que suspendieran los sedantes. Hasta eso me le hizo caso el doctor. Y buscando curandero, espiritista, mi hermano se acordó que teníamos una señora espiritista amiga de mi mamá, que ella siempre nos hacía las limpiezas, como dicen ellos. Pero yo le decía, no llamen a esa señora, a esa espiritista. Esa señora no tiene poder, esa señora no sabe nada. Y no quería que me vengan a visitar. Y sin embargo la buscaron, no sé, día y noche, la encontraron, la trajeron a casa. Y ella preparó un saumerio, ruda, romero, no sé cuántas hierbas, carbón. Y hizo
un zarambí ahí en casa y yo encima me trajo un amuleto que era trabajado por ella, por la medium y por su escuela basílica, y que eso me iba a traer liberación, salvación, sanidad, nada. Yo le pegué en la mano, voló el amuleto, no me lo dejé prender en la ropa, hicieron humo y le dije, siéntese usted ahí, usted no me toca. Cuando Dios me toque a mí, Dios me va a sanar, usted no tiene poder, el Dios que usted cree no tiene poder. Y se sentó la señora y se quedó ahí como un pasmo, le agarró en las piernas, no se podía mover. Entonces pasó la madrugada, ella tenía que trabajar, la sacaron de la silla como pudieron con mis hermanos y bueno, salió la señora, nunca pudo tocarme, nunca me pudo sanar. A pesar de que nosotros hacíamos 12 años que estábamos bajo el control de esa espiritista, que mi papá deje de tomar, para que mi papá se sane de la úlcera del estómago, para que mi mamá se sane de la reuma y de otras tantas enfermedades que padecía. Otras de las enfermedades que tenía mi madre era leucemia en la sangre, infecciosa, así que de mal en peor estaba la familia. Y sin embargo, nadie pudo hacer, ni la ciencia, ni los médicos, ni la religión, y hasta que aparecieron unos sencillos hermanos, amigos de mis hermanos, que fueron a buscar a alguien que pudiera venir a orar por una loca, una demente, antes que la lleven al manicomio. Y el señor que sabía de la Biblia, o sea, creía en Dios y en la Biblia, en la palabra de Dios, le dijo, vayan y pregúntenle a su madre si creen en Dios, nosotros vamos. Era un día muy lluvioso, muy feo, el tiempo estaba mal y era lejos de casa, era como 15, 20 cuadras que tenían que caminar con sus dos nenitas cuando eso. Entonces no podemos salir con las niñas así con este tiempo, pero si ustedes me dicen que sí creen en Dios, vamos a movernos y vamos a ir. Y volvieron los muchachos, mis hermanos, y dijeron, encontramos una familia, un matrimonio que creen en la Biblia, en un libro, y que dice que Dios es el que hace la obra, que sana, que libera. Pero me preguntaron si ustedes creen en Dios. Y mi mamá le había dicho a los muchachos, vayan y díganle si creen en Dios. Si le preguntan si creemos en Dios, sí creemos en Dios. Si le dicen que creen en Satanás, también díganle si creemos en Satanás. Porque ella quería ya algo para su hija. Era esa la fe y la decisión, la convicción que ella tenía. Y si no, por último, ya sabían lo que ella quería hacer. Pero gracias a Dios que no llegó ese momento, sino que llegaron estos jóvenes, mis dos hermanos, amigos de la familia, y trajeron a la familia. Yo adivinaba, yo en ese momento yo tenía como un palpitar en mi corazón y veía, visionaba que en ese feo camino, que era un sendero, no era ni una calle, era un sendero, veía yo un vehículo con sus luces encendidas que entraban en mi barrio. Y yo le dije a mi papá, sacar el sol de noche y salí a recibir a esa gente que vienen en ese coche. Y me dice, ¿pero qué coche va a venir, Irma? Me dice mi papá. No sé, pero ese vehículo que yo estoy viendo, yo estaba en mi cama, en mi casa, no tenía la ventana, la puerta abierta, nada. Yo visionaba ahí como una película. Alguien me mostraba que ese coche venía para ayudarme, para que me traigan algo nuevo, una esperanza para mí. Y yo estaba tan agradecido, le decía a mi papá, salí y recibirlo, porque el coche se va a ir a la zanja. Y yo vi que el coche se fue a la zanja y tumbaron ahí y no podían seguir. Entonces mi papá fue y lo sacó a la persona que me traía la palabra de Dios a casa y bajaron, le pusieron pilotines ahí, no sé cómo decían, le ayudaron y que viajen con las dos nenas, la señora y el hombre, el hermano Santos Gómez. Hasta hoy vive ese hermano. Hasta hoy vive este hermano predicador hoy en día. Y bueno, era un hermano nuevo cuando eso. Él apenas hablaba el español, apenas hablaba el castellano, el guaraní más o menos. Pero él se defendió leyéndome los versículos de la palabra de Dios. Y entonces dice, vamos a tratar con la enferma, con la paciente, le dijo mi mamá. ¿Qué le pasa? Entonces se acercaron a mi cama y yo cuando vi a esa persona no le pude mirar la cara. Me tapé la cara en mi cama, sí, me cubrí la cara y le dije a mi mamá, enseña que estas personas sí las recibieran, porque ellos traían algo para mí, algo bueno, y que yo quería que aceptaran, que ellos aceptaron. Entonces le hicieron pasar al lado mío, me hablaron, me preguntaron cómo me llamaba, no le contesté. Me preguntaron cuántos años tengo, no le podía contestar. Me preguntaron si me quería sanar, en mi mente y en mi alma yo quería gritar sí, pero no podía hablar. Y mi mamá me decía, enseña, sí, que sí. Entonces, como pasaron 10, 8 minutos y bueno, se ve que ella no puede hablarnos. Pero señora, vamos a hablar con el papá y mamá y la familia. Y los demás vecinos, los amigos,
después, porque había un montón de gente ahí que estaban rezando por mí. Entonces mis padres se acercaron, mis hermanos también, y entonces el hermano abrió la palabra de Dios, abrió la Biblia, abrió el libro y les leyó. Esta cosa no es para muerte, señora, su hija se va a sanar, porque la palabra de Dios lo dice, no yo. Yo no soy curandero, yo no soy mano santa, mi señora es una señora que ama a Dios y que creemos a Dios y en su palabra, en sus promesas. Y vamos a leerle un versículo, escuchen. Pero antes yo quiero hacer una oración con ustedes. Entonces le explicó el plan de salvación, le explicaba que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, que somos todos pecadores, pero si creemos en Jesús, quien murió y resucitó, en ese momento Dios nos perdonaba y éramos hijos puros, hijos legítimos de Dios. Teníamos el poder, la potestad, el Señor nos daba de ser hechos hijos de Dios. Y entonces le pareció bien a mi papá, a mi mamá y aceptaron. Recibieron a Cristo esa noche y después de esa oración, ellos se dedicaron a orar por mí. Porque ya les digo, yo no podía razonar, yo no podía hablar. Yo estaba oprimida, atada, maniatada, inservible. Y yo ansiaba ser sana, ansiaba ser libre. Porque yo me acostaba y veía los demonios, veía que me apretaban, decía, estás en mis manos, no te vamos a largar. Y solamente yo sabía eso. Yo olía fuego, azufre, muerte. Le decía a mi mamá, apagá ese fuego, por favor sáquenme de acá. Pero no había nada, ella limpiaba y ella no veía nada, yo veía, yo vivía eso. Por eso les digo, yo viví ese tormento de infierno, de opresión, de maldad y de angustia. Y de eso pasaron años, pero cuando oraron por mí esa noche, esa madrugada, me ayudaron a sentarme, porque yo ya les digo, cuando estaba débil no me podía ni dar vuelta ni sentarme en la cama, de tan débil que estaba. Entonces le dijo el predicador a mi madre, ayúdame a sentarla y entonces nosotros vamos a hacer como dice la Escritura, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Miren lo que dice, y le leyó el versículo a mi mamá. Entonces mi mamá dijo, está bien, entonces vamos a sentarla. Y bueno, me sentaron. Esa noche cuando oraron por mí y reprendieron a los demonios o las pestes que había en mí, salieron. Parece que algo cortó acá mi espalda, parece que rajaron así la espalda y que algo salió, me aliviané, suspiré un nuevo aliento, una nueva vida. Y luego que terminaron de orar, que fue una sencilla oración de, no sé, minutos, me descansé, me acosté, como estaba tan cansada, y me acosté y descansé. Ellos habrán orado, no sé, si serían las 12 de la noche, la 1 de la madrugada. Y me desperté a las 6 de la mañana, dicen. Ellos se quedaron a ver mi reacción. Y yo les puedo decir, dormí y cuando me desperté era otra persona. Tenía apetito, tenía hambre, tenía ganas de tomar algo, comer, tenía hambre. Le dije a mi mamá, mami, tengo hambre. Me senté sola en la cama. Y mi mamá se asustó y dice, pero ¿qué le voy a dar de comer si todo lo que le traigo, todo me lo tira? Señor, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo dar? Ella me está diciendo que quiere comer, pero no come. No, señora, usted no creyó en lo que oramos, en lo que dice la palabra de Dios. Estos sanarán, dijimos en la oración. El Señor está comenzando su obra, le dijo. Vaya y traiga cocido con leche, lo que ella siempre tomaba, y va a ver. Pero antes vamos a orar por ese alimento. Mi mamá fue a la cocina, preparó, me trajo una bandeja, pan con manteca, dulce de leche, cocido con leche, y oraron. Yo no veía la hora que termine la oración porque tenía hambre, apetito tenía. Y me serví, comí todo lo que me trajeron, me descansé otra vez. Creo que a las 10 de la mañana me desperté. Y así comencé a vivir realmente. Dios hizo una obra, pero esplendorosa, espectacular, hasta el día de hoy. Fue lento mi salud, fue lenta mi sanidad. No fue así, en un pestañear. Fueron 3 meses largos de oración, ayuno, estar leyendo la Biblia, aprender a cantar a Dios, aprender los versículos de la Biblia, las promesas de Dios, que son como vitamina y como alimento para mi alma y para mi cuerpo. Y así aprendí. Y de ahí a 3 meses yo estaba lúcida, tranquila, feliz, con mis sentidos renovados. Pero algo volvió a ocurrir. Todo iba muy bien, se estaba levantando, restaurando, el proceso de liberación en su vida era perfecto,
hasta que de repente volvió otra vez el ataque, nuevamente no quería entrar en su dormitorio, en su sala de dormir, porque ella veía los demonios. Primeramente, bueno, quería entrar ahí porque ahí me estaban esperando en el dintel de mi puerta, estaban los demonios, todos prendiditos de las manos, eran horribles, así como los dibujos horribles de dibujos animados que son todos diabólicos, son todos con poder, bueno, pero eran todos feos, los ojos saltones, la dentadura inmensa, las risotadas que ellos hacen, era como que me tiraban una camionada de piedras en mi cabeza, era para reventarme los sesos de la risa, que se burlaban de mí y me decían, estás en mis manos, no vamos a largarte. Y entonces yo decía, no, saquen esos demonios de ahí, no voy a entrar en mi habitación. Entonces yo me arrinconaba en la cocina, me sentaba y ahí dormía sobre la mesa, así sentada. Después, cuando me agarraron esos ataques, venían los misioneros a casa a orar por mí otra vez, reprender y ayudarme a orar, a leer la Biblia, el Salmo 91, el Salmo 23, en fin, aprender la palabra de Dios, a tragar la Biblia, a comer los textos para que yo esté fortalecida y tenga fe que Dios tenía que completar su obra en mí. Él no hace las cosas medias, me decía el hermano, Él hace la obra completa. Tené fe, Irma, tené paciencia, orá, leé, cantale a Dios, decirle gracias, Señor. Bueno, me costó muchísimo, pero trataba de hacerlo, pero en el momento que teníamos que leer la Biblia, yo agarraba la Biblia y la tiraba, no quería leerla. Entonces el hermano le dijo a mi mamá, bueno, cuando hace eso, no es ella, hermana, es el demonio mismo en persona que toma la facultad y quiere entorpecer la obra de Dios. Entonces para eso existe una varita, le da un chachá por la nalga o por la pierna, que ella sienta la autoridad de mamá y la autoridad de Dios. Y ahí el Señor va a hacer su obra completamente, porque el demonio no tiene más poder, él ya salió. Pero hay que seguir orando y ayunando. Entonces nosotros vamos a seguir orando y ayunando. Pasaron una semana, ya me calmé un poco, pero en mi pieza no podía entrar. Después quería desayunar, bueno, desayunaba, pero quería levantarme de la silla y no podía. Me agarró como tipo parálisis de las caderas. No podía caminar. Después, otro momento, otra semana, oraron por mí, me libertó el Señor, me sacó de esa opresión de dolor de hueso, dolor de pierna, caminé otra vez. Me agarró a parálisis facial, se me dio vuelta toda la cara, no podía hablar, no podía comer y estaba mal. Y así, cada vez que tenía una opresión, mi madre llamaba a los misioneros que vengan a casa a orar, los predicadores, las hermanas que oraban, venían a casa a ayudarme para orar. A orar, a cantar, a leer la Biblia. Esa era mi dieta, esa era mi terapia. Y cuando pasaba, se iba. Me mejoré la parálisis facial. Pasaron ya los meses y ya no hubo necesidad de buscar al doctor de cabecera. Y cosa que se asustaban mis vecinos, mis vecinas. Entonces me denunciaron al médico que me estaba tratando y que fue un doctor muy, muy espectacular. El doctor Noé Vinokur, un doctor clínico médico espectacular. Realmente hacía su trabajo con pasión, con amor. Él era judío también. Y cuando me denunciaron las vecinas, dijo, sí, llámela Irma, llámela a su mamá, yo la espero, que ningún problema, yo tengo que hablar con ellos. Bueno, fuimos. Después que fuimos a la iglesia, los hermanos de la iglesia venían, me buscaban, me llevaban, me traían. Para ir a la iglesia teníamos que tomar a veces 2 micros, un tren, y a veces no había posibilidades para viaje. Ellos se comprometían en venir a buscarme en una camioneta, como sea, pero no me dejaban de ir a escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Hay un detalle que me gustaría resaltar. Fue todo un sacrificio. La liberación de ella duró 6 meses. Pero como ustedes están escuchando, a los 3 meses ella es como que volvió a empeorar, no podía entrar en su sala. Sí. Entonces vinieron los predicadores y dijeron, no, algo está pasando acá. Dios empieza la obra y Dios la termina. Dios no es alguien que fracasa en lo que hace, porque Él es todopoderoso. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ayunar el domingo, ustedes quédense en la casa, ayunen, nosotros vamos a ayunar en la iglesia con toda la congregación. Y pregúntele, le dijo a su mamá, a mi suegra, pregúntele al Señor qué le está estorbando y molestando a Dios. Entonces, ese domingo efectivamente se pusieron a ayunar, les instruyeron cómo tenían que hacer, y cuando se arrodilló mi suegro para orar, y ella también, mi suegra
dentro de su casa escuchó la voz de alguien que le decía, ¿dónde pudiste las imágenes? 3 veces. ¿Qué hiciste con las imágenes? ¿Dónde están las imágenes? Entonces ella se levantó pensando que era el esposo que le estaba preguntando. Y le dijo al marido, ¿vos me hablaste? No, yo le estoy pidiendo a Dios que la sane a Irma. Pero yo escuché la voz de alguien que me preguntaba, ¿dónde están las imágenes? Entonces su esposo le dice, ¿y dónde están las imágenes? No sé, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a ir a buscar las imágenes porque es probable que eso es lo que a Dios le está molestando. Y salieron en ese momento, dejaron de orar y empezaron a buscar las imágenes, dieron vuelta pata para arriba toda la casa sin encontrarlo, hasta que por último entraron en la pieza de Irma y debajo de la cama de ella había un baúl, que en aquella época se acostumbraba mucho a tener baúles, y para guardar la ropa y todas esas cosas, la gente que son de nuestra edad y un poco más van a conocer eso. Y ella se fijó, el papá debajo de la cama, dice, acá hay un baúl, ¿qué hay acá en esto? Y cuando saca el baúl, dentro del baúl estaban las imágenes que ella había renegado de Dios, había renegado de la religión, porque ella creía que estaba agradando a Dios, porque sinceramente estaban buscando a Dios. No es que lo estaban haciendo en broma, por costumbre o por simple tradición, lo estaban haciendo con absoluta sinceridad. Pero resulta que Dios les quería enseñar algo. Y cuando ella se enojó con la religión, se enojó con Dios, se enojó con las imágenes, agarró y levantó el mantel del altar y los envolvió a todos, y ahí fue que lo metió dentro de esa caja, y esa caja la puso debajo de la cama de Irma. Ahora bien, cuando encontraron eso, mi suegro entendió enseguida, esto es lo que le molesta a Dios. Y sacó todo lo que se podía quemar, lo sacó al patio y le prendió fuego. Y lo que no se podía quemar, que era yeso, que esto, que aquello, agarró el martillo y lo rompió todo, lo deshizo completamente. Entonces, después de eso, ella comenzó a sentirse más relajada. Ya a los días siguientes, cuando vinieron los misioneros a ver, porque eso era un domingo, al día siguiente, creo que el mismo lunes, vinieron los misioneros desde San Justo hasta Granbur, en Buenos Aires, y allí vinieron y dijeron, a ver, ¿qué pasa con Irma? ¿Cómo estás, Irma? Irma, cuando eso estaba barriendo, cuando ellos llegaron, y dice, vemos que está bien, ¿qué pasó? A ver, cuéntenos. Se sentaron y entonces ahí le contaron, mire, pasó así, ocurre así, escuché una voz, dijo mi suegra, que me dijo dónde están las imágenes, lo buscamos hasta el último, lo encontramos, lo sacamos, y dice, bueno, ¿y dónde está la imagen? Démenlo que queremos llevarlo nosotros a la iglesia. Y le dice, no, ya no existen más, dice mi suegro. Yo ya quemé lo que se podía quemar y lo que no se quemaba lo rompí todo, porque entendí que eso estaba molestando a Dios. Y los predicadores le dijeron, efectivamente, eso es lo que a Dios le molesta. Por eso Dios puso en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es el más importante. Y justamente el primer mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de ellas, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, ni le rendirás cultos a esos dioses, dice la Biblia católica. Y ahí le enseñaron los predicadores de que ese era un pecado, que el peor de los pecados que más le molesta a Dios, la idolatría. Así fue como que a partir de ese momento pasaron 3 meses más siguiendo, reuniéndose, congregándose, acercándose a las reuniones, y pasados los 3 meses se completaron los 6 meses desde que oraron por primera vez por ella, y allí fue cuando Dios la hizo completamente libre. Y cuando ella se sintió completamente libre, entonces ella decidió seguir el camino del Señor. Ella decidió seguir, nadie te dijo a vos tenés que ahora ser evangélica, tenés que buscar, ahora tenés que seguir acá, ahora ya cambiaste de religión. ¿Qué pasó? No, por voluntad propia y por querer agradecer a Dios, seguir este camino hasta morir. Seguir su voluntad, aprender sus mandamientos, creerlo y practicarlo. Hasta el día de hoy lo estamos haciendo con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.
pero eso jamás me volvió a ni sombra de ataques de mente. Gracias a Dios estoy sana, estoy libre por la misericordia de Dios. Por eso que estamos anunciando, invitando a las personas que yo no quiero que las personas tengan un encuentro así tan mal para que busquen a Dios. Pero equivocadamente yo estaba lejos de Dios, sin esperanza, sin bendición, porque todo lo que hacía era contrario a la voluntad de Dios. En cambio, cuando yo nací de nuevo, cuando entraron esos espíritus inmundos, eso fue para mí el colmo. Pero yo no quería morir así, porque si moría ahí, me iba al infierno de cabeza. Y existe el diablo, existe Satanás, porque yo lo viví en persona y no quisiera que ninguno de mis compueblanos, vecinos, amigos y personas que me están escuchando acérquense a Dios. Ahora es tiempo. Hoy es tiempo de acercarse a Dios, ser sincero consigo mismo y no que le cuenten un cuento, sino que cerciórense en ustedes leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena, es eficaz, es lo único que el alma nuestra puede encontrar: perdón, salvación, vida nueva, vida eterna. Entonces, acá tendremos luchas, pruebas, dificultades mil, pero con la ayuda de Dios venceremos. Que el Señor les bendiga, gracias por escucharnos, les amamos y les bendecimos desde aquí y estamos orando, rogando a Dios por nuestro Paraguay, por nuestra nación, por todas las naciones, por Israel, que el Señor cumpla su palabra, que el Señor haga su voluntad y que el Señor nos proteja para que podamos estar firmes y preparados para cuando Él vuelva. Que Dios los bendiga. Bueno, hay muchos detalles que hemos pasado por alto por cuestión de tiempo, porque si no esto sería muy largo. Hay muchos detalles. Por ejemplo, les voy a dar algunos nomás para que sigamos hablando más adelante. Vamos a ir ampliando detalles que ocurrieron en el proceso de su liberación. Dentro de esos 6 meses, cuando ella se iba liberando, había noches que al apagarse las luces, alguien venía y le daba vuelta a la cama, literalmente, la volteaba con cama y todo, ella se quedaba gritando ahí en la oscuridad, todos venían a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste, Irma? Y la tenían a Irma debajo de los colchones con la cama encima. En otras ocasiones, de repente, ella estaba lo más bien ahí acostada y alguien venía y le sacaba literalmente así, de un saque, la sábana de debajo de ella, así como un mago, se la sacaban, ¡pum!, de debajo de ella, y ella se quedaba sin sábana. Y así fue pasando. Pero Dios comenzó una obra, dejó esta historia para mostrar de que no hay poder, no existe poder que pueda superar al poder de Dios. No importa cuál sea su atadura, señora, señor, joven, jovencito, si es que usted tiene algún problema. Mire, Irma estaba poseída. Según la Biblia, ella estaba poseída de demonios. Por eso que ella no podía usar su razón. Cuando esos demonios la dominaban, eran ellos que usaban su cuerpo. Por eso al verla a su cuñada, entonces ella se le abalanzó, se le prendió del cuello y por poco la mata si no hubieran intervenido. Cuando le agarraba los ataques a ella, entre 4 hombres fornidos la agarraban, pero no la podían dominar, porque había un poder infernal en ella más fuerte que el de los hombres. Eso es cuando los demonios dominan, posesionan a la persona. Y eso es lo que ocurría con ella. Por eso, en aquella época no existía medicina. Y no existe hasta hoy. Porque los demonios no salen con inyecciones, ni con pastillas, ni con antibióticos, ni con nada de eso. Los demonios solo salen con un poder, el poder del nombre de Jesús. Cuando se menciona el nombre poderoso de Jesús, nombre que sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará tarde o temprano, crea o no crea en Dios, usted tendrá que confesar el poder de Dios. Usted puede decir, yo no creo, esos son cuentos, esa es cuestión de religión, yo soy ateo, yo soy agnóstico. Usted puede calificarse como usted quiera. Dios no va a dejar de existir porque usted no crea en Él. Él seguirá haciendo su obra. Porque lo que nosotros le estamos contando no es algo sacado de la cabeza, es algo que
ella vivió, su familia después cambió, su mamá fue sanada, ya les digo, es largo de contar, su papá fue liberado de todo tipo de vicio. Dios obró algo espectacular en la familia que de a poco vamos a ir ampliando. Pero esto contamos en esta mañana para que ustedes sepan qué nos mueve a anunciar el Evangelio, las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Jesús dijo, vayan y anuncien las buenas noticias. Y esta es la buena noticia. Estas son las buenas noticias que Jesús tiene para usted. Si usted tiene alguna clase de atadura, si usted tiene alguna aflicción, si usted tiene algún problema, si usted tiene algo de lo que usted cree que nunca va a salir y que a lo mejor está pensando como en mi suegra, matar a toda su familia y suicidarse al final pensando de que esa es la solución, esa no es la solución. La solución es abrirle el corazón a Cristo. ¿Sabe qué dijo mi suegra cuando apareció Santos Gómez con la Biblia en la mano? Ella pensó para sí adentro, la ciencia no puede curar a mi hija con el conocimiento y la medicina, y piensa curar a mi hija con un libro. Así dijo mi suegra, Justina Rolón. Pero Dios le mostró que lo que dice este libro es verdad. Porque Jesús dijo, vayan y anuncien las buenas noticias. Y estas señales van a seguir para los que creen. Para los que creen. Si usted no cree, no se preocupe, no es para usted, es para los que creen. La salvación es para los que creen. A los que creen estas señales seguirán, pondrán la mano sobre el enfermo y los enfermos sanarán. Y acá está Irma completamente sana. Después de eso, ella fue, consultó con el doctor la revisó, le hizo análisis de arriba a abajo, chequeo general, absoluto. Y su organismo está completamente sano hasta hoy, gracias a Dios. Porque salieron los intrusos, los demonios que estaban cautivando la mente, el corazón, el espíritu, el alma, todo su ser. Y el Señor la hizo libre a ella y a toda su familia. Amigo, hermano, Dios también te quiere hacer libre a vos. Dios también tiene algo muy especial para vos. No solo esta vida temporal, no solo que vivas en paz esta vida temporal, sino que comience tu paz aquí, hoy, y que sea por toda la eternidad. Para eso, a eso te está llamando el Señor. Para eso murió Jesús. Jesús murió para pagar el precio de tu liberación. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted dirá, ¿cómo consigo esa vida? Hablándole al Señor. ¿Dónde está el Señor? El Señor está en todas partes. Ahí donde usted está, está el Señor, aunque usted no lo puede ver. Y allí, aunque le hable solamente con la mente, sin pronunciar palabras, pero que le hable con el alma, con el corazón, y le diga, Señor, yo quiero la paz que vos tenés. Yo quiero el perdón que vos das. Yo quiero la vida que vos das. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Dígaselo de todo corazón. Y Dios va a hacer la obra. Si lo hizo en Irma, si lo hizo en su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, lo hizo en mí, Dios también lo quiere hacer en vos. Porque Él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero orar por todos aquellos que están escuchando este testimonio, esta historia de vida que ocurrió hace más de 50 años, pero todavía sigue vivo. Y gracias a Dios hay algunos, el predicador todavía vive, el doctor que le atendía lamentablemente ya murió, pero su hijo heredó la clínica en la que se formó después de todo este trabajo, porque él andaba en bicicleta, era alguien que comenzaba recién su trabajo de doctor, un doctor que amaba realmente lo que hacía. Y Dios le bendijo a ese hombre y le dio una clínica inmensa allí en la ciudad de Granburg, que lo heredó su familia, que lo sigue porque él ya partió a la eternidad. Pero todavía hay personas que pueden testificar que la vieron a ella completamente loca, como ella cuenta. Ustedes no tienen ni idea lo que era eso. Pero Dios transformó todo eso porque Él tiene poder para transformar tu vida también. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tengas vida.
Dios no quiere que sigas errando, Dios no quiere que sigas confundido, Dios no quiere que anden por ahí diciendo, ay, ¿cuál será la religión verdadera? No hay ni una religión verdadera, vos tenés que buscar al único Dios, a Jesucristo. No hay muchos Jesuses, hay uno solo, el que murió en la cruz, pero resucitó. ¿Sabe por qué resucitó? Para demostrar que Él es Dios, que Él tiene poder y que ni la muerte lo puede sujetar. Porque la muerte no tiene poder sobre Él y no lo tendrá sobre tu vida tampoco si te pones en la mano del Señor. Dios quiere darte vida. Quiero orar por ustedes, Señor mi Dios, por aquellos que están escuchando, por aquellos que están captando la señal, este mensaje de salvación, este llamado de salvación. Padre mío, te ruego que así como hemos leído en tu palabra y donde dice, y les abrió el entendimiento, ábreles el entendimiento a estas almas tan necesitadas. Hombres y mujeres que están en su angustia, Padre. Personas que tal vez alguien me está escuchando que nunca se atrevió a contar lo que está sufriendo interiormente. Que por vergüenza, por temor, porque no le crean, que no se atrevió nunca a contarle a nadie y más aún sabiendo que tal vez nadie pueda ayudarle. Pero tú tienes el poder de ayudar. Extiende tu mano, Señor, sobre estas almas. Abre la mente, abre el corazón de aquellos que están clamando en sus almas en este momento, que quieren tener paz, que quieren tener felicidad, que quieren encontrar la libertad que hasta hoy no la han experimentado. Padre, te suplico en el nombre de Jesús y por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, te ruego, Señor, que alcances en tu gran clemencia a aquella persona que está escuchando este mensaje, que tu mano poderosa sea puesta en ella. Y si usted aceptó a Jesús y usted le dijo, Señor, quiero ser un hijo tuyo, yo quiero orar por usted ahora en este momento. En el nombre de Jesús, reprendo toda maldición, reprendo toda obra de hechicería, reprendo todo poder de la oscuridad que ata a las personas, a todo espíritu inmundo que está queriendo arrastrar a la perdición eterna a hombres y mujeres. Reprendo toda clase de mal en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad en el nombre de Jesús sea replegada por el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, por aquellos que están escuchando y recibiendo el mensaje. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a completar tu obra en ellos, aunque no los podemos ver, pero tú estás ahí con ellos. Mi Señor, te suplico que transformes la vida, el hogar de aquellos que están escuchando tu santa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a todos aquellos que están en contacto en este momento. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir con nosotros la obra de Dios. Porque lo que usted está escuchando es obra de Dios. No es de hombre, no es ni de la ciencia ni nada. Si bien la ciencia es muy importante, hace cosas muy importantes, pero la ciencia tiene su límite. El único que no tiene límite es Dios. Y ese es el que le puede ayudar a usted, el que tiene poder de liberarlo de todo mal. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima comunicación con todos ustedes. Dios les bendiga.